Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión quería platicarles un poquito de mi experiencia lectora. Hace poco terminé este libro del idiota de Dostoyevsky y quería hacer un video platicando como mi experiencia con esta lectura. Sin embargo, me fueron como surgiendo varios recuerdos. Más bien estuve pensando mucho en cómo mi adolescencia no era un autor, en mi adolescencia no era un autor que se mencionaba mucho. O sea, de hecho no recuerdo que se hablara de él. Tomando en cuenta que, bueno, yo soy mexicana, actualmente yo tengo 32 años, entonces, no sé, me he dado cuenta que mi experiencia lectora sí, pues fue un poco diferente a como yo veo que ahora los jóvenes se acercan a la literatura, lo cual me encanta. Por ejemplo, acercarse a este autor, siento que ahorita que está, por así decirlo, de moda, veo que muchos jóvenes lo leen. O sea, personas que más chicas que yo ya se han leído como que casi toda su obra. Yo apenas me estoy adentrando a él. Y es por eso que quería platicarles como mi experiencia, ¿no? Porque creo que nuestro contexto social y familiar, por así decirlo, pues sí influye mucho en nuestra experiencia también lectora. Entre tantas otras cosas, pues también influye mucho en cómo nos acercamos a la literatura. Mi acercamiento a la literatura fue pues poco a poco. Siento que no fue como muy, muy de golpe. Fue algo que yo fui descubriendo, por así decirlo, conforme iba creciendo. Tuve la suerte de crecer en una familia que me brindó educación, obviamente. Porque pues dentro de ese privilegio pues pude estudiar, pude aprender a leer y por ende me pude acercar pues a la literatura. Mi padre, mi familia, más bien mis padres no son personas lectoras, por así decirlo, pero, o sea, a pesar de ello recuerdo que mi papá todos los días se compraba su periódico, que aquí les voy a dejar una imagen, era La Voz de Michoacán, pero no había día que no se comprara su periódico. Entonces yo lo veía leer, pero era pues periódico, a él le encantaba leer periódico, a mi mamá le gustaba mucho leer revistas. Y en eso, o sea, menciono esto del periódico porque justo en esos, cuando íbamos hacia la escuela, pues mi papá se paraba siempre en un semáforo donde compraba su periódico. Y en estos periódicos solían sacar como ediciones de enciclopedias para niños. Y él no las compraba, nos compraba como el libro de la semana, por así decirlo. Y fue ahí donde yo me empecé a acercar a la literatura. A mí me encantaban esos libros. No los tengo ahorita aquí a la mano, no sé si encuentro alguna imagen, sí, se la estaré poniendo acá. Pero vaya, o sea, fue una manera en la que yo me acerqué a la literatura con este tipo de enciclopedias. Pero pues estamos hablando de que yo tenía 7, 8 años. Y no recuerdo bien cómo fue, pero también fue a raíz de que mi papá nos compró esos libros. Me compró esos libros que se llaman Mi Capitán Calzoncillos. Aquí les voy a dejar una imagen. Yo creo que actualmente es conocido por la película, pero estos libros surgieron en 1997. O sea, yo en ese entonces tenía como 3 años, pero les digo, como en mis 8 o 9 años, o menos, bueno, como a los 8 años, mi papá nos compró estos libros. A mí me encantaban mucho estos libros. Y también nos compraba historietas, porque entre las cosas que vendían ahí con el periódico también eran historietas para niños. Entonces fue como mis primeros libros, por así decirlo, y fue gracias a que mi papá nos los compraba junto con su periódico, porque se los ofrecían de que no, pues como era cliente frecuente, se los daban a mejor precio. A mí me gustaba mucho una revista, pero estamos hablando ya como entre mis 13, 14, 15 años. Había una revista que se llama Grita. Por aquí voy a dejar una imagen. Era muy fan de esa revista. De hecho, tengo mi colección de revistas de Grita. Y también era muy fan de la música, del rock alternativo de esa época, del 2008. Entonces, solían en esa revista hacer entrevistas a bandas. Por ejemplo, me acuerdo mucho de una banda que se llama Lesana, que es de post-hardcore. Que en ese entonces, allá por el 2010, sacó un disco temático en el cual se inspiraron en un poema de Edgar Allan Poe. Aquí igual se lo voy a dejar. Y fue ahí cuando yo supe de la existencia de Edgar Allan Poe y dije, ¿quién es este autor, no?
Y otra cosa que creo que hay que tomar en cuenta es que en ese entonces no había como internet en todas las casas. No era algo habitual. O bueno, en mi provincia, en Morelia, no era habitual. Tú solías ir al ciber, o sea, de que rentabas una hora en el ciber y pues en esa hora hacías lo que tú querías, que era bajar música, chatear ahí con tus amigos en Hotmail. Antes de eso existió Yahoo, pero yo fui más de Hotmail. Ya después surgió Facebook y estas como aplicaciones que actualmente existen. Por ese entonces pues tú descargabas, ¿no? Y cuando descargué esa música, pues yo descargué, me acuerdo que cuentos y poemas me los imprimí de Edgar Allan Poe y recuerdo haber leído El Cuervo. Hay un cuento que si no me recuerdo se llama algo de la máscara. Pero me gustaron mucho. Desde entonces no he vuelto a leer a Edgar Allan Poe. Tengo la intención de releerlo este año, sus poemas, porque obviamente no lo leí todos, fueron algunos y no me acuerdo ya muy bien de cuáles fueron. Pero recuerdo haber leído justo en el que se inspiraron esta banda y pues entre ellos El Cuervo, ¿no? Que era como el más famoso. Y pues sí, era como yo investigaba, como de que, ok, vamos a ver quién es este autor, ¿no? Del que están mencionando, no sé, esta banda. También en ese entonces, pues yo estaba en la prepa, justo en la materia de Historia Universal, me pusieron a leer El retrato de Dorian Gray. Y creo que fue la primera novela y el primer clásico que leí, ¿no? Y curiosamente la maestra, yo estoy en una prepa pública, entonces ella tenía como un engargolado, unas copias de una edición del libro. Entonces me acuerdo que nos salió súper barato esas copias, o sea, eran unas copias así de este tamaño. O sea, me refiero del grosor. Y recuerdo que nos costó así como 50 pesos, una cosa así. Pero, pues, parte de la tarea o del trabajo en esa clase era leer el libro. Y recuerdo que me encantó, me gustó muchísimo. Fue mi libro favorito por muchos años porque me acuerdo que no sé, me había inspirado mucho. Sentía como que me sentía inspirada cuando lo leía. No sé, a mí me gustó mucho ese libro. También nos pusieron a leer Los Miserables, pero ese libro no conecté tanto como con El retrato de Dorian Gray. Entonces, no. De hecho, no es un libro que recuerdo mucho, el de Los Miserables. Y bueno, entonces, poco a poco fue que fui descubriendo otros autores. Y bueno, las personas a mi alrededor que se dan cuenta que pues me gustaba leer, me empezaron a regalar más libros. Entre ellos, me acuerdo que me regalaron muchos libros de Paulo Coelho, que sé que es un autor un poco controversial, del que pues se presta a muchas burlas, pero sí creo que es un autor con el cual mucha gente se podría iniciar en el mundo de la literatura, porque es muy fácil de leer, o sea, es una escritura muy sencilla, en el sentido de que fluye mucho. Son historias pues interesantes, pero siento que después de leerte dos o tres libros de Paulo Coelho, como que ya se vuelve muy repetitivo. Es lo que no me gusta de ese autor. Entonces sí recomiendo leerte uno o dos libros de Paulo Coelho, o sea, si te interesa el tema de los que aborda. Pero bueno, todo esto se los platico porque, como les digo, en mi familia no había alguien o no había una persona que me recomendara libros o no existían, como les digo, estas redes sociales donde fácilmente te pueden recomendar un libro. Sí existían ya estos youtubers, que ahorita se me fueron los nombres, pero voy a poner aquí algunas imágenes, que obviamente yo veía sus videos y de ahí sacaba ideas para nuevos libros. Por ejemplo, gracias a estos youtubers yo conocí a autores como Virginia Woolf, a Simone de Beauvoir. No sé si también gracias a estos videos descubrí a Sartre, pero recuerdo que entre mis 19 y 21 años me obsesioné un poco con el existencialismo y recuerdo comprar una edición así de Emu que vendían en Sanborns. Me costó así como 60 pesos. Me acuerdo comprar La náusea y El existencialismo es humanismo.
Y también solía ir como a librerías de segunda mano. Allá en Morelia, en el centro, hay muchas librerías de segunda mano. Y este libro sí lo tengo aquí conmigo, que es Una muerte muy dulce. Es un libro que me encanta. De hecho, todavía tiene el precio el que me salió, que es, no sé si se ve, 30 pesos. Y es uno de mis libros favoritos. De hecho, ya se está descosiendo. Probablemente lo estoy pensando en mandarlo a encuadernar porque es un libro que me gusta mucho y lamentablemente ya no se reimprime. De hecho, es una primera edición en México y es del año, por aquí decía el año, creo que es del 80 y tantos, acá. Se terminó de imprimir en el mes de noviembre de 1983. Se llama Editorial Hermes. Y es un libro que me encanta, o sea, el libro que más he releído. Es triste, pero a la vez, no sé, termina de una forma muy bonita. Entonces, les cuento todo esto porque como quería darles contexto de cómo fui que yo fui descubriendo como nuevos autores, nuevos libros. Y fue en la universidad donde leí más, pero leí más de medicina. Es una carrera que te exige mucho, mucho de medicina, o sea, no te da tiempo de leer otro tipo de cosas. Pero pues aún así encontraba como el espacio para poder leer otro tipo de libros, ¿no? Siento que ahora estamos más en contacto con la literatura. Yo veo que ahora la gente lee más, a diferencia de mi adolescencia, como les repito. No sé si es porque pues ahora lo veo más en videos de TikTok, YouTube. Siento que ya lee más gente, o sea, siento que hay más gente que lee y eso me gusta mucho. Me gusta que existan más personas que leen, que las personas más jóvenes puedan acercarse a este tipo de autores. Y siento que es lo padre de poder acercarse a autores grandes e interesantes en tu juventud, porque puedes tener esta opción de pues poderlo leer en diferentes épocas de tu vida. Ahorita a mí me tocó leerlo a mis 32 años. Probablemente si viva más vaya a releer El Idiota, por ejemplo. Y yo creo que, no sé, si lo vuelvo a leer en unos 5 o 10 años, yo creo que la perspectiva o la idea, las sensaciones que me causa este libro van a ser diferentes. Pues dejen aquí en los comentarios. Sé que no hay muchas personas que ven los videos, pero las personas que lo lleguen a ver, pues dejen aquí en los comentarios ustedes cómo se acercaban a la literatura, cómo es que conocieron a estos autores rusos que ahora están de moda. Y ojalá sigan de moda muchos años más. Y pues nada, eso es todo por hoy. Bonito día y nos vemos.